Pedro había oído hablar de Clara durante años, pero nunca había tenido la oportunidad de visitarla hasta ese día. Caminaba por el sendero polvoriento que conducía a la granja de su amiga, el sol del mediodía calentando su espalda, mientras su mente no dejaba de dar vueltas a sus problemas. Tenía más de 50 años, y aunque la vida le había dado muchos momentos de satisfacción, sentía que los años recientes le habían dejado cicatrices difíciles de curar. Su cuerpo ya no respondía como antes, y su vida íntima, que alguna vez había sido plena, se había convertido en una fuente de frustración. Ya no era capaz de seguir el ritmo de su juventud, y aunque trataba de mantener la compostura, la ansiedad por su salud lo estaba consumiendo. Cuando Pedro llegó a la entrada de la granja, se detuvo un momento para admirar la tranquilidad del lugar. Las aves cantaban desde los árboles cercanos y el aroma fresco de la tierra le proporcionaba una sensación de calma que hacía tiempo no sentía. Recordó cómo Clara siempre había sido un refugio de sabiduría y serenidad, alguien que entendía la vida de una manera diferente. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Clara lo recibió con una sonrisa cálida y una mirada profunda, como si ya supiera lo que Pedro necesitaba antes de que él lo dijera. No hizo preguntas inmediatas, solo lo invitó a seguirla al interior de la casa. «Vamos, Pedro, te tengo una taza de té lista», dijo con su voz suave pero firme, como si esas palabras fueran una promesa de alivio. Pedro la siguió, dejando atrás la agitación de su mente, sintiendo que, por fin, había llegado al lugar donde podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Pedro se acomodó en una silla de madera en el cálido salón de la casa de Clara, una estancia sencilla pero llena de vida, adornada con flores frescas y libros dispersos sobre mesas de café. Clara se sentó frente a él, observándolo con una mirada suave pero penetrante. Pedro se sentía un tanto incómodo bajo su escrutinio, pero también algo aliviado. No sabía por dónde empezar, así que se quedó en silencio, esperando que Clara fuera la primera en hablar. La mujer no tardó en romper el silencio. «Pedro, sé que vienes cargado con algo más que los años. Hay algo en tu rostro que me dice que no solo el cuerpo te está fallando, sino también la mente y el espíritu», dijo Clara, su voz profunda y cálida, como el canto de un río tranquilo. Pedro, sorprendido por la percepción de Clara, asintió lentamente, sin saber cómo explicar la tormenta interna que lo había estado acosando últimamente. «Es difícil hablar de lo que no se puede ver con los ojos, pero lo intentaré», murmuró Pedro, y comenzó a relatarle a Clara cómo se sentía cada vez más distante de sí mismo, incapaz de vivir plenamente la vida que había disfrutado en su juventud. Clara lo escuchó con atención, sin interrumpir, dejando que las palabras de Pedro fluyeran libremente. Cuando él terminó, Clara lo miró fijamente por un momento antes de hablar nuevamente. «La vida no es solo lo que experimentamos físicamente, Pedro. Es una danza entre el cuerpo, la mente y el alma, y cuando uno de esos aspectos se desvía, todo el ser sufre. El cuerpo envejece, es cierto, pero eso no significa que la vida haya terminado. Lo que ocurre es que a menudo nos olvidamos de lo que realmente necesitamos para mantenernos equilibrados», dijo Clara, con una serenidad que transmitía confianza. Pedro, aunque aún confundido, sintió que algo dentro de él comenzaba a abrirse. «¿Y qué debo hacer, Clara? ¿Cómo puedo recuperar el equilibrio que siento que he perdido?», preguntó Pedro, con una mezcla de incertidumbre y esperanza en su voz. Clara sonrió suavemente. «Es un proceso, Pedro. Un proceso de reconectar contigo mismo, de aprender a cuidarte no solo por fuera, sino desde adentro». Clara hizo una pausa, se levantó y fue a la cocina, regresando con una taza de té humeante que colocó cuidadosamente frente a Pedro. «Beber este té no va a cambiar tu vida, pero cada pequeño paso cuenta. Lo que sí quiero es que empieces a pensar diferente, que dejes de ver la vejez como un enemigo». Pedro, mirando la taza, sintió una leve chispa de esperanza. A pesar de la incertidumbre, algo en sus palabras resonaba en lo más profundo de su ser. Pedro seguía pensativo, mirando la taza de té que Clara le había dado, pero su mente estaba lejos, absorbida por las palabras de la anciana. Algo en sus palabras había comenzado a hacer eco en su corazón. Clara, que siempre había sido paciente, sabía que este momento estaba por llegar. Sabía que Pedro necesitaba más que palabras de consuelo. Él necesitaba un cambio de paradigma, una comprensión profunda de lo que le ocurría. Finalmente, con voz tranquila, Clara rompió el silencio. «Pedro, te he estado observando, y hay algo en tu vida que no has comprendido del todo, algo que, si lo descubres, te permitirá sanar de una manera que nunca imaginaste.
Pedro la miró, interesado pero aún escéptico. Clara lo miró directamente a los ojos, sin prisa, con una calma que parecía casi eterna. Lo que te ha estado afectando no es solo el paso de los años o las dificultades físicas. Es tu relación con la vida misma, con tu propio ser. Has estado corriendo, tratando de mantener el control, tratando de evitar lo inevitable, que todo cambia, que el cuerpo cambie. Pero lo que realmente importa no es lo que el cuerpo ya no puede hacer, sino lo que puedes hacer con lo que aún tienes. Pedro, aunque perplejo, comenzó a sentir que algo dentro de él se movía. ¿Y qué debo hacer, entonces?, preguntó, su voz más baja, como si esperara una respuesta profunda que podría cambiar el rumbo de su vida. Clara se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse, bañando la habitación con una luz dorada. Lo primero que necesitas hacer es dejar de ver la vejez como un enemigo. Es parte de la vida, como la juventud lo fue, y conlleva sus propios regalos y sabes cómo mirarlos, dijo Clara, su voz llena de sabiduría. Muchos temen envejecer porque piensan que están perdiendo algo. Pero lo que realmente sucede es que estamos ganando algo, una visión más profunda, una forma de vivir más consciente. Pedro escuchaba atentamente, tratando de digerir lo que Clara le decía, pero aún sintiéndose confundido. Clara, notando su lucha interna, se acercó y se sentó frente a él, poniendo una mano en su hombro. Lo que te detiene es el miedo, Pedro. Miedo a lo desconocido, miedo a no ser lo que eras antes. Pero lo que debes entender es que el verdadero poder viene cuando aceptas el cambio. Cuando dejas de resistirlo y permites que fluya a través de ti. Y eso comienza en tu mente. Pedro la miró, buscando una explicación más clara. ¿Cómo acepto algo que me hace sentir tan vulnerable?, preguntó. Porque la vulnerabilidad no es debilidad, Pedro, la vulnerabilidad es la puerta hacia una conexión más profunda contigo mismo y con los demás. Cuando aceptas que ya no puedes hacer todo lo que hacías antes, abres la puerta a nuevas formas de ser, de vivir y de relacionarte. Y es en esa aceptación donde encontrarás la verdadera paz. Clara dejó caer sus palabras como una semilla, esperando que Pedro las tomara y las cultivara en su corazón. Pedro sintió un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzó a liberar una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Tal vez Clara tenía razón. Tal vez era hora de aceptar que el envejecimiento no era algo que temer, sino algo que abrazar. Pedro se levantó de la silla con una sensación diferente. Las palabras de Clara habían quedado grabadas en su mente, pero ahora sabía que debía hacer más que solo escuchar. Necesitaba actuar, buscar esa paz interior que Clara le había mencionado. Salió de la casa de la anciana, el sol ya se había puesto, y el aire fresco de la tarde llenaba sus pulmones, haciéndolo sentir más vivo de lo que había estado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que, en medio de toda la confusión y el caos de su vida, nunca había parado realmente a pensar en lo que sentía. Había vivido tan acelerado, tan centrado en lo externo, que nunca había prestado atención a su interior. En los días siguientes, Pedro empezó a integrar pequeños cambios en su vida, como los consejos de Clara sugerían. Comenzó a caminar por la mañana, no para hacer ejercicio, sino para escuchar sus pensamientos, para observar el mundo con los ojos de alguien que realmente viviera el presente. En sus caminatas, ya no se apresuraba a llegar al final del sendero. De hecho, ya no le importaba el destino, sino el simple hecho de estar allí, con los sonidos del viento, el crujir de las hojas bajo sus pies, y la luz suave que se filtraba entre los árboles. Cada paso era una oportunidad para reconectarse consigo mismo. Una tarde, mientras caminaba por el campo, Pedro se detuvo frente a un pequeño arroyo. El agua fluía tranquila, sin prisa, sin resistencia. Se sentó en la orilla y observó el agua. Era un entendimiento profundo de que la paz no se encontraba en controlar todo, sino en liberarse de la necesidad de control. Pedro empezó a practicar la meditación por las mañanas, como Clara le había sugerido, pero lo hacía con una nueva intención. Ya no esperaba encontrar respuestas inmediatas ni soluciones mágicas. Simplemente se sentaba en silencio, observando sus pensamientos sin juzgarlos. Al principio, su mente era un caos, llena de preocupaciones y temores, pero con el tiempo, comenzó a notar que esos pensamientos se desvanecían lentamente, como nubes que se disipan al viento. La mente, al igual que el agua, tenía su propio ritmo, y Pedro aprendió a respetarlo, dejando que los pensamientos vinieran y se fueran sin aferrarse a ellos. Con el tiempo, Pedro se fue sintiendo más ligero.
Ya no se apresuraba tanto en sus días, ni en sus relaciones. Empezó a ser más consciente de lo que realmente le importaba, de lo que le traía satisfacción. Cada conversación, cada encuentro con los demás, se convirtió en una oportunidad para escuchar de verdad, para conectar profundamente. Dejó de buscar la validación externa y empezó a valorar su propio juicio y bienestar. Sabía que la paz interior no llegaría de inmediato, pero cada paso que daba lo acercaba un poco más a ese estado de calma que ahora entendía era el verdadero tesoro. Un día, mientras caminaba por el mismo sendero donde había tenido su revelación cerca del arroyo, Pedro se dio cuenta de algo fundamental: había dejado de buscar la paz porque ya la había encontrado. La paz no era algo que estuviera afuera, esperando ser descubierta, estaba dentro de él, en cada paso, en cada momento consciente que vivía. Pedro había dejado de luchar contra el flujo natural de la vida, aceptando su presente tal como era, con sus altibajos, y abrazando la incertidumbre con una serenidad que no había conocido antes. Finalmente, entendió lo que Clara le había dicho: la paz interior se encuentra cuando uno deja de resistir y comienza a fluir con la vida. Al regresar a casa, Pedro se sintió en paz consigo mismo, con el mundo y con el paso del tiempo. Ya no sentía que la vejez era un enemigo. La veía como una etapa más de la vida, llena de nuevas oportunidades para crecer y experimentar. Y así, al final de ese día, mientras se acostaba a descansar, Pedro sonrió, sabiendo que, aunque la búsqueda de la paz interior era un viaje continuo, finalmente había encontrado un punto de equilibrio en su vida. Pedro se encontraba al amanecer, sentado en el mismo banco donde había comenzado su viaje. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Sus ojos miraban fijamente el paisaje, pero su mente ya no estaba dispersa ni llena de pensamientos apresurados como solía estar antes. Ahora, se sentía más en paz, más consciente de sí mismo. La paz que había encontrado no era un estado que llegara de manera instantánea, sino el resultado de un proceso continuo, de pequeños cambios que habían ocurrido de manera imperceptible, pero profunda. Mientras observaba la luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles, Pedro recordó sus primeros días después de la conversación con Clara. Al principio, todo parecía complicado. La idea de buscar la paz interior le parecía algo lejano, casi inalcanzable. Pero al mirar atrás, se dio cuenta de que, en realidad, había estado dando pasos firmes, aunque pequeños. Cada caminata, cada momento de meditación, había sido una oportunidad para mirar hacia adentro, para desconectarse de las distracciones externas y escuchar su voz interior. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, pensó Pedro mientras recordaba las palabras de Clara. Ella le había enseñado que la paz no se encontraba en las circunstancias, en las personas o en la validación externa, sino en la aceptación de uno mismo y del flujo natural de la vida. Había aprendido a no aferrarse a las expectativas de un futuro ideal, ni a la nostalgia de un pasado que ya no podía cambiar. Lo único que realmente importaba era el presente, lo que vivía en ese momento, con la serenidad de saber que todo estaba bien tal como era. A lo largo de su jornada, Pedro había aprendido a tratar sus pensamientos y emociones con amabilidad, sin juzgarse por ellos. En su vida anterior, a menudo se veía atrapado en el caos de sus propias inseguridades y miedos. Pero ahora comprendía que esos pensamientos no lo definían. Había comenzado a verlos como olas en el mar, que iban y venían, sin que él tuviera que luchar contra ellas.